Cordial saludo, mi nombre es José Contreras Mendoza, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNA, programa Licenciatura en Matemáticas, curso Práctica Pedagógica 1, tutora María Alejandra Castillo. La Práctica Pedagógica 1 la realicé en la ciudad de Bucaramanga, en la institución educativa Oriente Miraflores, que queda ubicado en el kilómetro 2 vía Pamplona, del barrio Albania de la ciudad. Se realizó en los grados sexto y octavo del CLEI, que es el programa de formación para adultos con el que cuenta la institución. Por cada grado hay dos cursos con un promedio de 15 a 20 estudiantes por curso, entre edades aproximadas de 15 a 45 años de edad. La práctica pedagógica se realizó en el horario comprendido los días sábados de 1 de la tarde a 8 de la noche y los miércoles de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. La docente titular de la institución educativa es la señora Dori Rincón, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el área docente y siempre me estuvo acompañando durante el proceso de la práctica pedagógica. El colegio está ubicado en un sector popular afuera de la ciudad, en una vía nacional. El colegio presenta una adecuada infraestructura que me permitió realizar la práctica pedagógica sin ningún contratiempo. La práctica pedagógica tenía en cuenta varios momentos. Uno de ellos era el diseño de la unidad didáctica, cuyo tema escogí el de ecuaciones de primer grado con una incógnita, el cual se lo orienté a los grados de octavo grado del CLEI. Para ello se diseñaron 4 fases. Cada fase tenía los objetivos de aprendizaje, las actividades a realizar, las evidencias de aprendizaje y los resultados esperados. Por ejemplo, para la primera fase, cuyo tema fue el de introducción a las ecuaciones, los objetivos de aprendizaje fueron presentar el tema de ecuaciones de primer grado con una incógnita, con situaciones problemáticas en torno al contexto de los estudiantes. Como segundo era plantear, resolver, expresar, utilizar, razonar, relacionar e identificar diversas situaciones de la vida diaria de ecuaciones sencillas de primer grado con una incógnita. Y por último, conceptualizar los diferentes temas de las ecuaciones. Las actividades que deberían de desarrollar los estudiantes era que se introducía el tema planteando una situación problemática teniendo en cuenta el entorno de los estudiantes. Posterior se resuelve de forma dinámica con la participación de algunos estudiantes escogidos al azar. Se les indica a los estudiantes que planteen, formulen y resuelvan otras situaciones problemáticas parecidas a la actividad anterior, teniendo en cuenta situaciones reales o imaginarias. Y se indaga a los estudiantes a partir de las situaciones dadas que cómo llamarían, representarían las diferentes expresiones y elementos que hemos tenido en cuenta para los problemas desarrollados en el aula. Las evidencias de aprendizaje de esta fase fueron que resolvieran las situaciones problemáticas planteadas, que formularan problemas parecidos a las situaciones dadas y que presentaran diversos puntos de vista y soluciones. Los resultados que se esperaban eran que los estudiantes comprendieran situaciones de la vida diaria en relación con ecuaciones sencillas de primer grado con una incógnita, y que se construyera colaborativamente los diferentes conceptos y elementos de una ecuación a partir de las situaciones planteadas, conllevando a la apropiación conceptual del tema. Al igual que esta fase que estamos evidenciando, se presentaron la segunda fase, que era igualdad, identidad y ecuación, una tercera fase cuyo tema era ecuaciones de primer grado con una incógnita, y una cuarta fase cuyo tema era el mundo mágico de las ecuaciones aplicadas en la vida cotidiana. Para cada fase se diseñó los objetivos de aprendizaje, las actividades a realizar, las evidencias de aprendizaje y los resultados esperados. Posterior a ello, y teniendo en cuenta las observaciones que realizó la señora docente titular de la materia, el señor tutor acompañante de la UNA y la señora tutora del curso, se realizaron los respectivos recomendaciones y ajustes teniendo en cuenta la retroalimentación que ellos me brindaron, y se procedió a la implementación de la unidad didáctica. Para ello se realizó un diario de campo por cada fase. La primera fase, cuyo tema era la introducción a las ecuaciones, su objetivo era emplear situaciones problemáticas de la vida diaria en relación con ecuaciones sencillas de primer grado con una incógnita, que permita a los estudiantes la construcción individual y colaborativa de sus conceptos, expresiones y elementos. Para ello se desarrolló la clase de la siguiente manera. Se inicia con una situación problemática, la cual
fue diseñada previamente donde se plantea un problema y con ayudas didácticas los estudiantes abordan el tema y solucionan este problema, lo cual sirvió como introducción para abordar la temática. Posterior se realizó la explicación del tema abordando los conceptos, elementos, términos, expresiones, grados que cuentan una ecuación a partir de los problemas planteados. Por último, en grupo los estudiantes formularon y desarrollaron problemas parecidos. La forma de introducir el tema captó el interés de los estudiantes. Se generó participación activa y constante de la mayoría de los estudiantes en el tema, y hubo una adecuada comunicación, argumentación, comparación y formulación de planteamientos de los problemas solicitados. Para esta fase, se argumenta que se construyó de forma significativa en los conocimientos y que los estudiantes lo pueden practicar en su diario vivir, permitiendo una comunicación y argumentación de lo aprendido. La fase 2 tenía como tema la igualdad, identidad y la ecuación, cuyo objetivo era diferenciar los conceptos de igualdad, identidad y ecuación. El desarrollo de la clase se comenzó con una lluvia de ideas que los estudiantes podían participar del tema solicitado, lo cual generó debate y argumentación de ideas. Posterior se pasó al aula de informática empleando las TIC, programa informático, ecuaciones visuales, donde los estudiantes lograron practicar y evidenciar los temas vistos hasta el momento. Por último, se finalizó desarrollando un taller. En esta fase se logra interpretar que el desarrollo de la clase permitió participación activa, interés por las actividades con las TIC y práctica de conocimientos adquiridos. Se argumenta de igual forma que cada estudiante expresó y argumentó su idea sobre el tema, respetando los puntos de vista de los demás compañeros. Ya en la tercera fase empezamos las ecuaciones de primer grado con una incógnita, cuyo objetivo era construir el concepto de ecuaciones de primer grado con una incógnita por medio de resolver problemas sobre el tema. El desarrollo de la clase inició con la revisión del trabajo investigativo dejado en la clase anterior. Trabajo que consistía en que los estudiantes debían averiguar las diferentes formas de resolver las ecuaciones de primer grado con una incógnita, sus elementos, expresiones, etc. Posterior a ello, de esta revisión del trabajo investigativo, se realizan unas preguntas orientadoras para clarificar dudas e inquietudes que tengan los estudiantes sobre el tema que se va a abordar. Se continúa con la realización de ejercicios, actividades y problemas sobre el tema. Y por último, nuevamente se emplean las TIC a través del programa informático CIDEA Primera ESO, en el cual los estudiantes potencializaron los conocimientos que se han adquirido hasta el momento. Como interpretación de esta fase, se puede evidenciar que a los estudiantes les interesa el tema investigativo, lo cual se observó que todos los estudiantes realizaron el tema que se dejó como tarea y de igual forma participaron al inicio de la clase y argumentaron las preguntas que se solicitaron. De igual forma, las preguntas orientadoras permitieron la comunicación, relacionamiento y modelación de los conocimientos previos para resolver las preguntas, y las actividades dinámicas generaron participación activa. También se argumenta que en esta fase ya se evidencia que hay una comunicación asertiva del tema entre los estudiantes y el docente. Además, los estudiantes plantean, formulan y argumentan y razonan sobre sus diversos problemas de su diario vivir, empleando los conocimientos que se han adquirido hasta el momento sobre las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ya en la última fase, el tema fue el mundo mágico de las ecuaciones aplicadas en la vida cotidiana, cuyo objetivo era emplear ecuaciones de primer grado con una incógnita para resolver situaciones problemáticas en la vida cotidiana y los diferentes entornos. El desarrollo de la clase comenzó con la revisión del trabajo dejado en casa del tema anterior, trabajo que consistía en que cada estudiante debía plantear, formular y desarrollar 5 problemas en torno a sus contextos, lo cual se desarrolló sin ningún contratiempo y algunos estudiantes participaron compartiendo el trabajo que habían desarrollado. Posterior a ello se continuó con un juego que se denominó el crack del álgebra, el cual consistía en primera instancia que se creaban 3 grupos asignando un nombre a cada uno. Posterior se repartía una tarjeta a cada estudiante. Se elegía al azar quien empieza leyendo el ejercicio o problema del anverso de la tarjeta.
Posterior se escribe en el tablero y todos intentan solucionarlos en sus cuadernos, indicándoles que si es un problema la solución al ejercicio la deben plantear en forma de ecuación. El primer equipo que obtuviera la solución levantaría la mano y la diría. Si era correcta, un estudiante del grupo la desarrolla en el tablero y ese grupo avanzará una casilla. Si es incorrecta, retrocede una o permanecerá en la salida si está en el punto inicial. Cada participante mirará al reverso de su tarjeta y el que tenga la solución escrita en ella levantará la mano y leerá la ecuación o problema que figure en su anverso. Se repiten los pasos anteriores hasta que todos los estudiantes hayan formulado sus ecuaciones o problemas. Cuando ya se hayan realizado todos los ejercicios y problemas, el equipo que esté más avanzado en el cuadro de puntuaciones será el ganador y se incentivará con un punto más a cada miembro del grupo en la calificación final de la unidad didáctica. Como interpretación de esta fase, se puede evidenciar que el juego didáctico despertó un espíritu deportivo y competitivo, además de trabajo en equipo y comunicación para llegar a acuerdos sobre la solución a cada situación planteada. Se argumenta que es importante realizar diferentes actividades pedagógicas y emplear diversos recursos. De igual forma, que se presentó una adecuada comunicación, análisis, debate, argumentación y concertación de ideas, dinamizando relaciones interpersonales entre los miembros de cada grupo y posterior con los demás integrantes del salón de clases. Posterior a ello, a la implementación de la unidad didáctica, se sistematizó la experiencia, teniendo en cuenta las orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias dadas por Oscar Jara Holliday, y cuya interpretación nos pudo evidenciar que el diseño de la unidad didáctica permitió una adecuada implementación debido a que al tener en cuenta el enfoque de resolución de problemas, los estudiantes lograron la construcción de conocimientos sólidos, los cuales los moldearon a su diario vivir, además de generar las diferentes competencias, habilidades y destrezas en el manejo de conocimientos matemáticos. Conocimientos matemáticos que fueron potencializados con las diferentes actividades realizadas como los juegos didácticos, el empleo de las TIC, los talleres, las preguntas orientadoras, los temas de investigación, que contribuyeron a un aprendizaje significativo de los contenidos de la unidad didáctica implementada en la institución, en los grados octavo. Ya por último, se concluye que principalmente el enfoque de resolución de problemas permite a los estudiantes la construcción de conocimientos significativos, el cual los pueden observar, practicar y emplear en cualquier contexto que se desenvuelvan en su diario vivir. De igual forma, se recomienda que la construcción del aprendizaje significativo pueda ser apoyado por actividades dinámicas y empleo de las TIC, actividades que permiten captar, motivar e incentivar el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias.